9 de la mañana, 10 minutos, 10 minutos, resumen de noticias para quienes están llegando a esta hora a la sintonía de la doble frecuencia, emisora Atlántico La Reina, nos siguen en zonacero.co y jorgecura.com. El secretario del Interior, José Antonio Luque, anunció para hoy una nueva reunión con la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, para ir concretando el acuerdo para que la Gobernación del Atlántico asuma 12 kilómetros de la vía que de Barranquilla conduce a Puerto Colombia y se desmonte el peaje de Papiros. Recordó que se cuentan con 60 días para concretar este acuerdo y para que este tramo vial se convierta en departamental. El funcionario recordó que durante este tiempo no se cobrará peaje a los vehículos de categoría 1 y 2 durante las horas pico. El secretario del Interior afirmó que existe voluntad política de las partes para concretar este acuerdo en el tiempo establecido. Darte detalles de ese acuerdo, Jorge, en el que participó la ANI, la Gobernación, los concejales de Puerto, los diputados de la Asamblea, el alcalde de Puerto Colombia y representantes de la comunidad. En ese acuerdo se busca, Jorge, un producto, un proceso final que se llama la desafectación de una unidad funcional, en este caso la número 4, que efectivamente tiene 12 kilómetros. En el acuerdo suscrito también quedó claro que la gobernación operaría y mantendría estos 12 kilómetros. Para todo esto, y también como dice la comunicación que tienes en tu poder, la gobernación debe designar un equipo de técnicos financieros, legales y de infraestructura, así como la ANI también lo está haciendo, con el fin de estudiar todo este proceso de desafectación y departamentalización de la vía, de este tramo de la vía al mar. El empresario Eduardo Munarriz afirmó que respalda en un 100% la propuesta del gobernador Eduardo Verano ante la ANI para que el Departamento del Atlántico asuma 12 kilómetros de la carretera Barranquilla-Puerto Colombia. Expresó que se trata de una vía conurbada que cuenta con un importante número de establecimientos comerciales, entre ellos universidades y colegios. Hay que esperar los 60 días de sacrificio donde el peaje está operando, pero no se les cobrará a los vehículos categoría 1 y 2 durante las horas pico, señaló Munarriz. Sí, respaldamos el 100% la decisión que asumió el gobernador del Atlántico con los habitantes de Puerto, de la comunidad de Puerto, en recibir la vía. Eso se fundamenta todos los trabajos que hemos presentado durante estos 5 años, en donde quedó claramente demostrado que la vía Puerto Colombia es una vía conurbana por el incremento de establecimientos comerciales. La senadora Angélica Lozano, quien es la presidenta de la Comisión Cuarta, reiteró sus cuestionamientos al presupuesto general de la Nación para el 2025, trazado en 523 millones de pesos. La congresista enfatizó que el presupuesto está inflado y no cumple con los principios de responsabilidad fiscal y que de aprobarse se presentaría un recorte considerable en el gasto público. Las comisiones económicas del Congreso vamos a votar el monto del presupuesto este 11 de septiembre, pero el presupuesto no cuadra, expresó Lozano. Insistió que el presupuesto general de la Nación para el 2025 tiene falencias graves, está desbalanceado y desconectado con la realidad del país. Pues es como cuando una familia gasta mucho más de lo que tiene. Y peor, es cuando una familia cree que tiene mucho más de lo que en realidad tiene. Se rompen hasta las relaciones familiares, terminan empeñados, perdiendo hasta la casa. Entonces el mensaje es: aprobemos un presupuesto realista. El gobierno pide 523 billones con B y reconoce que le faltan 12. Pero la realidad es que faltan 46 billones más 10 billones que cuesta ahora la CPM. El presidente de FEDesarrollo, Luis Fernando Mejía, advirtió que el presupuesto de rentas y gastos de la Nación para el 2025 no es compatible con la capacidad de endeudamiento y generación de ingresos del país. El tamaño del presupuesto de 523 billones de pesos es insostenible y se debe recortar en 26.6 billones de pesos, consideró Mejía. El dirigente de FEDesarrollo, al referirse al acuerdo con los transportadores en lo referente al incremento de la CPM, advirtió que el gobierno nacional debe prestarle atención al déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles,
o de lo contrario, el próximo año el déficit podría superar los 10.4 billones de pesos. Jorge, pues mire, sí, ahí hay una preocupación muy de fondo porque si bien nosotros habíamos destacado la importancia de esta medida que había implementado el gobierno nacional y el acuerdo entonces implica, como usted lo menciona, que ya no se hacen estos 1.904 o 40 pesos, sino 800 pesos. Ahí hay si bien un ahorro fiscal, de todas maneras continúa un déficit del Fondo de Estabilización que en términos anuales puede alcanzar los 10.4 billones de pesos. El aumento de los 800 pesos le generó un ahorro al gobierno de más o menos 1.6 billones anuales, es decir, es una plata importante. El presidente seccional de Camacol, Jorge Segebre, afirmó que la ministra de Transporte, María Constanza García, está equivocada al pensar que los propietarios de predios de Barranquilla y Cartagena están en capacidad de pagar la valorización sobre la vía al mar. No sabemos a qué juega la ministra. Es un impuesto ilegal e injusto sobre una carretera que tiene 40 años y sobre ella ya se pagó valorización, señaló Segebre. No sé por qué esa marcada persecución contra nuestro departamento, contra nuestra región, una vía que tiene 40 años de ejecutada, una obra que ya pagó valorización, unos predios que no es cierto que la gente tiene la capacidad de pago. Hay muchas personas que tienen terrenos que no han podido evolucionar. Los únicos dos proyectos que han sido exitosos han sido Aguamarina y Punta Marina. Yo creo que el ministro está equivocada. Yo creo que un Ministerio de la Igualdad que se gastó que le pusieron 1.4 billones, 140 mil millones y no ha ejecutado el 1%, y este año le ponen 14 billones de pesos, significa que deben tener demasiado dinero. No sé por qué quieren gravar a nuestra gente, por qué quieren castigar a nuestro departamento. De aprobarse la valorización sobre la carretera Barranquilla-Cartagena, los recursos se deben invertir en la terminación de la doble calzada. La advertencia la hizo el presidente seccional de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Héctor Carbonell, al indicar que a la vía le hacen falta 60 kilómetros por terminar. De otra parte, Carbonell calificó de importante la propuesta del gobernador Eduardo Verano ante la ANI, que al final busca el desmonte del peaje Papiros, expresando que es bastante difícil de estudiar y que tiene retos importantes. Nosotros como gremio hemos manifestado que la fuente propuesta para financiar proyectos de infraestructura, valorización, será bienvenida o es bienvenida siempre y cuando sepamos cómo puede ser incluida dentro del modelo financiero de los proyectos de infraestructura. Al momento esa ha sido nuestra posición. En el caso del posible cobro de valorización sobre la vía Cartagena-Barranquilla, se lo hemos ratificado al ministerio en diferentes oportunidades, que en el caso, Jorge, aclaro, que en el caso en el que ese impuesto se cobre, debe ser incluido o debe ser destinado única y exclusivamente para la terminación de la doble calzada entre Barranquilla y Cartagena. Como injusto e inapropiado, calificó el presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla, Manuel Fernández, el cobro de la valorización sobre la vía al mar. Manifestó que esta carretera no ha sido terminada y que sobre el cobro de la valorización existen temas antitécnicos. Fernández manifestó que tampoco se entienden las consideraciones que hace el Ministerio de Transporte para que los departamentos de Atlántico y Bolívar paguen primero la valorización y no en otras regiones del país. Definitivamente consideramos injusto, consideramos inapropiado esta iniciativa de cobrar valorización a Atlántico y Bolívar. Nos parece que es una obra, como tú lo has dicho, que no ha sido terminada y que adicionalmente la zona de cobro es demasiado extensa, pero además en el Comité Intergremial hemos debatido esto profundamente y consideramos que hay unos temas antitécnicos. No está claro por cómo van a ser digamos, este cobro y cómo se soporta en la ley, de tal manera que consideramos de verdad injusto y se suma a otras injusticias. Por ejemplo, el tema del incremento de las tarifas de energía ha minado los ingresos de los hogares. El politólogo Gabriel Orozco consideró que la salida del ex candidato presidencial venezolano Edmundo González hacia España
afianza al régimen del mandatario Nicolás Maduro. El asilo de González Urrutia en España es un fracaso del sistema interamericano y de los países garantes o negociadores de la crisis política en Venezuela, estimó Orozco. Insistió que la salida de Edmundo González le otorga una especie de aire a Maduro y ratifica que no existe ninguna transición en la vecina nación. El peor escenario parece que se avecina y es que, digamos, día de la posesión, en enero, muy probablemente Nicolás Maduro se va a posicionar si todas las cosas siguen como se está manteniendo el statu quo en Venezuela. La salida de Edmundo González es realmente una estrategia planeada, planificada y más que triste para la democracia venezolana, es un fracaso del sistema interamericano, del sistema de derechos humanos a nivel universal también y una clara ineficacia del proceso de negociación, incluidos los países que se han denominado garantes o amigos de la transición en Venezuela, Jorge. El asilo político de España a Edmundo González fortalece al régimen venezolano de Nicolás Maduro, así lo consideró el analista político Alberto Acosta, lamentar que el ganador de las elecciones presidenciales haya salido de ese país por varias razones. Dijo que para muchos González Urrutia podría hacer mucho desde España, pero advirtió que su accionar ya no será el mismo por no encontrarse en Venezuela. Primero, el primer resultado obvio de esto es que el gobierno de Maduro se afianza en el poder, pues ya el candidato ganador de las elecciones pasadas deja el país, no van a tener el problema de tener a Edmundo González en Venezuela, con el cual tenían que decidir si dejaban que actuara libremente o lo metían a la cárcel. Las dos alternativas no eran buenas para el gobierno. Esta, por supuesto, es mejor que las dos anteriores. Paralizado se encuentra el municipio de Juan de Acosta ante el bloqueo de vías por parte de los habitantes de 3 barrios que no cuentan con servicio de energía desde hace 3 días. El empresario del sector turístico, Silvio Charris, hizo un llamado a la Gobernación del Atlántico para que se apersone de la problemática ante la inoperancia de la empresa Aire. No es posible que por falta de un transformador un barrio tenga más de una semana sin energía eléctrica. Aire está provocando el principio de un estallido social, consideró Silvio Charris. Y ponerle de manifiesto al gerente de Aire que por favor adquiera un sentido de más responsabilidad, porque los que sufrimos la parte de irresponsabilidad de esta empresa de servicio público somos la comunidad en general. No es posible, Jorgito, que Juan de Acosta no pueda movilizarse para ningún punto porque las vías la comunidad las tiene bloqueadas con razón, porque no es posible de que tengamos 3 barrios. Comenzó el primer barrio, el que fue de la Popa hace 15 días, después le llegó el barrio Santa Teresa, después el barrio Los Tanaguares, por la falta de un simple transformador. Mucha atención, el dólar sube 45 pesos con 98 centavos. Recuerden ustedes que el viernes la divisa norteamericana había bajado 22 pesos con 71 centavos. La tasa representativa, bueno, el dólar en este momento se mantiene en 4.195,77, pero la tasa representativa del mercado para hoy, 4.149 pesos con 79 centavos. Ahora son las